Ajá, si él se mueve y tal, ¿lo sigo o mantengo Sí, el plano? no, velo, ¿sabes? Que él se mantenga Dale un en el poquito de vida a esta cámara ahorita, ¿sabes? chévere, Pero súper leve el suave, que movimiento. sea sutil. Exactamente. Ajá. Si quieres, dame, Vamos. ya yo estoy grabando, dame acá y yo marco la careta. Rueda cámara. Cuidado la cámara. La primera vez que hice esto me machuqué todos los dedos toda mi vida. Estoy con Alex Bustamante. Toma. ¿Podría hacerlo otra vez? Que tengas que abrirlo. Cierra. Disculpa. Viste que no sé hacerlo muy bien. Toma dos. Alex, Está bien. gracias por tu tiempo. Como un tema de pura formalidad, nombre completo y ocupación. Mi nombre es José Alexander Bustamante Molina, alias Alex Bustamante. Soy profesor universitario, adscrito a la Facultad de Humanidades de la Escuela de Letras y me formé como librero y emprendedor en los últimos 10 años. También he ejercido actividad Conmigo. gremial en la Asociación de Profesores de la ULA, en el área de la Secretaría de Cultura y la Secretaría Académica. ¿Hace cuánto te dedicas a lo que estás haciendo hoy actualmente? Bueno, ha sido como un proceso simultáneo que ha ido en paralelo, como la actividad universitaria propiamente, la actividad de la política gremial universitaria y el emprendimiento de los libros. Fueron tres en simultáneo. Comencé generalmente, como comienzan la mayoría de los emprendimientos, con una idea muy ingenua de contrarrestar el uso abusivo de las fotocopias en la Facultad de Humanidades, y de la mano del Fondo Editorial del Otro del mismo, el profesor Víctor Bravo, iniciamos el desarrollo de una mesa de libros que luego a los 3 años se convirtió en una experiencia de libreros, donde pudimos asistir a unas 30 ferias de libros en Venezuela, y para el momento del 2008-2009 hubo un pequeño boom, un micro boom de editoriales aquí en Mérida y en Venezuela, que bueno, en alguna medida inyectaron al mercado de libros, y eso nos permitió crecer el stock, ¿no? Y en las relaciones, sobre todo, pudimos conocer mucha la experiencia de librerías, libreros en ferias aquí en Mérida y en otros lugares de Margarita, Caracas, Maracaibo, Valera, San Cristóbal. Y en paralelo conocimos el maravilloso mundo del libro usado, libro antiguo, libro viejo, libro de segunda mano, que nos permitió crecer mucho en stock. Porque aquí en Mérida, donde vivimos, durante los años 70, hubo una ingente de profesores que viajaron muchísimo al exterior y se crearon muchísimas bibliotecas privadas que hoy día están en una movilidad muy interesante, porque van cambiando de casa y se van moviendo, y comenzaron a circular como una suerte de fondo editorial que tenemos en la ciudad que permite que las librerías existan. A los 3 años de la actividad de libros comenzamos a alquilar un pequeño espacio gracias al consejo de Alejandro Padrón de la librería La Ballena Blanca, que me dijo que nos buscáramos un lugar y dejáramos la feria, que eso nos permitiría crecer. Y alquilamos el espacio siguiente, luego nos mudamos a la calle 27, donde hicimos una historia distinta. Ahí comenzamos a crecer como librería, pero nos vimos afectados profundamente con la crisis de la basura del año 2011, 11-12, profundamente, y asumimos la recuperación de un espacio público de 70 metros, o una calle. Ya la idea la traíamos pensada de una experiencia que habíamos visto en Argentina, y yo decía que si nos permitían recuperar una calle, podríamos recuperar la ciudad, ¿no? Un atrevimiento poético, diría yo. Y en ese crecimiento recuperamos la calle, y en paralelo incorporamos el café, como un consejo que me dio Gregory Zambrano, otro profesor amigo de la Escuela de Letras, que me sugirió que incorporáramos el café a la actividad de los libros, que me iba a dar cuenta de cómo iba a cambiar el movimiento de público y cómo íbamos a crecer. Y en efecto, así fue. Recuperamos la calle, incorporamos el café, comenzamos a crecer, y allí, en lo personal, sí pude ver la ciudad desde otro punto de vista, ¿no? Comencé a mirar el modelo triple hélice, que es el modelo de innovación triple hélice, que es las relaciones y las sinergias que se generan entre la universidad, las empresas y los gobiernos locales, y es Mérida, básicamente, por su dinámica. Y de allí, bueno, comencé los estudios doctorales en la Universidad Pompeu Fabra, y del modelo triple hélice me mudé rápidamente a conocer la problemática de los clústeres.
y ya llevo 4 años estudiando la problemática de los clústeres, que son agrupaciones de empresas de un sector determinado con empresas auxiliares. Es un concepto de Michael Porter, que lo plantea en el año 98, y la región de Cataluña en España es la que más lo ha puesto en práctica, que es una de las razones por las que Cataluña tiene un tejido empresarial tan poderoso, porque clusterizaron su economía en 32 clústeres, desde el agua hasta el audiovisual, que es el último que se incorporó. Y esto es un concepto que viene antes de Giacomo Beccatini, a finales de los 70, con la idea del distrito industrial italiano, sobre todo en el área de la moda y el tejido, y ahí entendí por qué Milano es una de las ciudades, o Italia como país, es un país tan poderoso económicamente en el área del vestido, porque está lleno de una serie de clústeres de ese sector. Y anterior a eso está la teoría de Michel Perron de los polos de desarrollo, que es la que se desarrolla en Francia, que es la razón de la capacidad de desarrollo que ha tenido Francia, y en Venezuela tenemos un caso emblemático que es toda Guri, Ciudad Guayana, todo eso es un polo de desarrollo, que es la tesis de alguien del Instituto Tecnológico de Massachusetts, habría que precisar el nombre, no lo recuerdo ahora, y su tesis es desarrollar un polo de desarrollo que es el que mantiene con luz a este país. Y anterior a todo esto, realmente quien identifica las aglomeraciones y la problemática de las aglomeraciones industriales es Alfred Marshall en 1890, en lo que llaman el Midland de Inglaterra, que es la región del centro de la isla grande de Gran Bretaña, entre Liverpool y Manchester, que ahí comienza a estudiar que donde estaban las aglomeraciones de empresas se genera una dinámica y un diálogo distinto. En esa retrospectiva vuelvo y entonces ya estamos mirando la ciudad como clusters. Estamos ahora en una actividad súper interesante con Alinvest, que es un programa de la Unión Europea, y con Industria, para el programa del plan de reindustrialización de Venezuela, que tiene con la industria, donde plantea crear 20 clústeres en Venezuela. Actualmente hay 10, y en Mérida ya hemos creado el clúster del café, que tengo la fortuna de coordinar, y el clúster del cacao fino de origen, que lo coordina Alberto Brisolía. Entonces, como vas viendo, pues son como muchas cosas a la vez que vamos cabalgando entre la ciudad, los libros, el café, la música, el emprendimiento. Hace poco menos de un año tuvimos la fortuna, y también como parte de todo este trabajo, que ya son 11 años, de llegar a un acuerdo a este inmueble donde estamos, que es un inmueble patrimonial en el centro de la ciudad, y nos ha permitido, pues, ahora sí, sentar las bases como clúster cultural. Y en paralelo también identifiqué inmediatamente que, bueno, también no hay que estudiar para identificar muchas cosas, sino quizás tener un poquito de curiosidad y observación, el tejido de Mujica Millán. Mujica Millán es un arquitecto que llega a Venezuela en el año 27 a restaurar el Panteón Nacional y desarrolla alrededor de 100 proyectos inmobiliarios en Caracas, y se viene luego aquí a Mérida con el arzobispo Acacio Chacón, quien lo contrata para la restauración de la catedral. Una ciudad que estaba destruida por el terremoto, como nuestro país ahora, con este terremoto económico y político, y es una analogía que cuando voy descubriendo, afortunadamente tengo amigos gracias a la gestión de Pula, pues he podido conocer muchos profesores, y eso le doy también gracias a la vida de haber tenido esa fortuna. Tengo muchos amigos de la Facultad de Arquitectura que nos han venido asesorando e informando, y comenzamos un redescubrimiento de Mujica Millán en Mérida. Entonces, en lo personal descubro que no era solo la catedral, sino el Palacio de Gobierno, que transforma en una cárcel y caballeriza el Palacio de Gobierno, actualmente la Gobernación, o de una pequeña esquina donde comenzó la universidad, desarrolla una manzana completa, que es la manzana del edificio del rectorado, restaura también el seminario y desarrolla un grupo de casas, que aquí en el centro de Mérida es dos edificios y 3 casas, y una de esas casas es esta donde estamos, que es fue un encargo de la familia Selig. La casa se llama Ave María, fue desarrollada en el año 48 y fue restaurada a sus planos originales en el año 94, y ahí sus dueños decidieron cambiar el uso, ya no a una residencia de habitación o un hogar, sino al desarrollo del arte y la cultura. Después de varias gestiones, finalmente la casa tenía ya 5 años sola, en perfecto estado, y la Fundación CENI estaba esperando
estaba evaluando proyectos culturales, bueno, y optamos y hicimos un gran acuerdo de cooperación para desarrollar un trabajo de gestión cultural patrimonial ahora. Entonces, con este tejido de Mujica Millán identificamos rápidamente la idea que estamos, o la iniciativa que estamos desarrollando, que es la idea de un distrito cultural, a partir de la tesis de Michael Porter, ya no de los clústeres, sino de los barrios céntricos degradados. Y es fácil observar el deterioro del centro de la ciudad por distintos motivos. Como estás viendo, todo esto de los libros y el café es una gran excusa para poder desarrollar otras grandes ideas, porque debe ser sustentable. Entonces, la sustentabilidad de la rama dorada es para permitirnos desarrollar estas externalidades, porque de otra manera tendríamos que depender de un financiamiento externo o de una institución pública, y nosotros creemos en la autonomía y en la libertad de pensamiento muy nuestra, y la toma de decisiones nuestras sin presiones externas de ningún tipo, sobre todo en el área de la cultura, ¿no? Quien te financia te exige por otro lado, hasta puede incluso chantajearte, ¿no? Y no somos el caso, nosotros somos autónomos y un poco como Rawayana también, rebelde y en contracorriente. Y en ese interín, el centro de Mérida, al menos mi tesis, es que por varios motivos se queda solo. Primero, por la ingenta gigantesca de estudiantes al centro de Mérida, y la clase media se muda a desarrollos urbanísticos casi todos al sur de la ciudad, Tapia, Belenzate, San Antonio, y queda el centro muy solo. En paralelo, el auge del teleférico, del turismo en Mérida, porque estamos hablando de una renovación urbanística del centro en muy pocos años, hace que muchísimas casas se conviertan en posadas. Entonces, en paralelo, y ya la lectura política, en el centro de Mérida quedó muy poco votante. Y yo especulo que los políticos, antes de lanzarse a un proyecto político, buscan votos, y como los votos no están en el centro de la ciudad, pues los buscan en los sectores donde hay más aglomeración de votos, y eso hace que el centro no tenga un plan de desarrollo económico puntual. Nuestra idea es una iniciativa de recuperación donde necesariamente tienen que venir más emprendedores que no le teman al riesgo, para la recuperación de inmuebles, sobre todo de techos, que es lo más complicado. No se ven, pero falta ir a una montaña o subirse al teleférico y vemos aquel lago plateado de Sydney a Cerolí, que es prácticamente toda la ciudad. Nosotros creemos que a través de la economía de la cultura y de la gestión cultural podríamos, y del conocimiento propio, obviamente, poder desarrollar dentro del propio centro una nueva manera de economía a través de un distrito cultural y creativo que converja el patrimonio de Mujica, el patrimonio colonial de museo, las empresas del conocimiento y todo el área de la cultura, que está aquí de una manera muy bien entrelazada y muy cercana físicamente. Creemos que con un cambio de actitud, que es lo que estamos buscando, desde el ejemplo que damos día a día, como empresa o como emprendimiento cultural, podemos aportar a esa nueva economía de la cultura que Mérida. Hemos hablado en estos días del tema de la cultura naranja, de la economía naranja. ¿Por qué crees que la economía naranja recibe tan poca atención del público y de los gobiernos? Bueno, básicamente porque los procesos de industrialización van en la transformación de la materia prima a productos finales, ¿no? Es como la cadena de valor, como café, cacao, por ejemplo, ¿no? La generación de valor de las ideas es intangible, entonces cuesta mucho apreciarlas y medirlas o pesarlas. Yo creo que esa es una de las razones. Entonces la generación de valor de una materia prima es mucho más fácil apreciarla. La generación de valor de las ideas es parte de la economía del conocimiento o de la economía de la cultura. Ahora en boga, a través del gobierno colombiano, de la economía naranja, dieron ese tilde. Esto tiene, que yo sepa, el antecedente más importante de todo esto es de este alemán, ya cortarás, por un momento que no recuerdo, pero ya, espérate allí. Tranquilo. Adorno estudia a finales de los 70 la masificación del jazz y cuestiona, por entonces el jazz era por un grupo selecto, con el auge del vinilo y de las radios sobre todo, la música se masifica en el mundo y hay cuestionamientos de si la cultura de ese tipo de culto debe masificarse o no debe masificarse. Ese es el antecedente inicial de
de la economía y la cultura que va a terminar, o las industrias. Adorno inserta el concepto de las industrias culturales, que ha tenido distintas maneras de interpretarse y termina siendo ahora la economía naranja. El valor de las ideas también ahora tiene mucho más soporte por la era de las actividades arroba, no del internet, que es distinto, sino de las actividades arroba, que es lo que genera o lo que llaman también las actividades intensas de conocimiento, que se genera valor de una manera casi mágica, porque pasas una imagen de un teléfono a otro y es una cosa maravillosa. Es casi como una idea de los años 70 de la teletransportación de los objetos, ¿no? Hay una palabra que se llama, una palabra, convivencia. ¿Por qué te parece tan importante? Digamos que el hombre está en varias disyuntivas, ¿no? O ser un ser totalmente individual y ajeno a lo que sucede, o ser un ser comunitario. Eso es una opción de vida. En el mundo de las humanidades, sobre todo, va más la primera que la segunda, ¿no? Y en el mundo de la sociología, o de las políticas públicas, o de la integración de la sociedad, va más la idea de la integración. Pero evidentemente no estamos solos, es casi imposible, por más aislamiento que uno quiera tener, con mucha dificultad podemos estar solos, ¿no? Es indudable que el ser humano y la sociedad amerita algún tipo de integración para poder conservarse, ¿no? Eso se podría estudiar desde la tesis de la ecología de las poblaciones. ¿Qué tiene Mérida que tú creas que la haga una ciudad potencia para el desarrollo cultural? Bueno, Mérida tiene algo que en este momento no tiene el país, que es comida. Suena hasta irónico, pero afortunadamente es una de las pocas regiones. Eso se lo manifestábamos ahora cuando hicimos lo de los clústeres. Vinieron 14 embajadores de la Unión Europea, que es un poco como estamos pulsando la realidad política del país en el exterior a partir de ese encuentro, que fue el 4 de diciembre del año pasado, 2 de diciembre, si la memoria no me falla. Y los Andes, quizás Caracas, pero Caracas no lo podríamos por su ubicación geopolítica y de poder, pero los Andes ha sido tradicionalmente una de las pocas zonas del país, junto con el macizo guayanés, que no depende del petróleo, pero el macizo guayanés depende de la minería. Entonces los Andes no han dependido tradicionalmente de la renta petrolera. Cuando hablamos de café y cacao otra vez, prácticamente volver a las raíces, porque han sido dos de los géneros. Quizás con el plátano se lo podríamos agregar, y luego con la papa, que han transitado toda la historia de Venezuela en todas las crisis y bajo todos los periodos políticos. Siempre ha habido cacao, plátano, papa, zanahoria, que se ha incorporado. Entonces hay una cultura del trabajo diferenciado que, bueno, modestia aparte, podríamos decir que nos marca una distinción con el resto de la actitud laboral que tenemos. Venezuela padece de padece realmente de la cultura del trabajo. Ahora con la diáspora mucha gente se ha dado cuenta que realmente hay que trabajar mucho para ganar poco, y a veces trabajamos muchísimo y ganamos un poquito más, y aquí nos acostumbró el petróleo a trabajar poco y a ganar mucho, sobre todo el área del sector de los empleados públicos, que es muy numeroso. Entonces Mérida afortunadamente cuenta constantemente con muchísimos cultivos a su alrededor. A eso se le incorpora toda la universidad como un tejido de producción de conocimiento muy poderoso, y tiene unas condiciones climáticas de primavera constante, un poco para compararla, diferenciada al resto del país. Genera un clima distinto, el clima, el turismo, es decir, estamos mucho más cercanos a la producción agrícola y a la intangibilidad que otras zonas del país, lo que nos permite soportar los distintos vaivenes de la economía y de la realidad que estamos viviendo, y nos permite ser optimistas en función de lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo y cuándo te enteraste de NUER, de Nuestro Amanecer? Bueno, a través de Waldir Barranco, que es el gran conector cultural. Creo que Waldir es una de las personas que, bueno, me atrevo a conceptualizarlo, aparte que lo aprecio mucho, pero creo que es uno de los grandes conocedores de la dinámica musical de este país. Y eso llega un día aquí donde estamos, una chica del equipo de trabajo, y me dice: ¿tú sabes quién es Raguayana? Le digo: no. Bueno, él está allí, me muestra su Instagram, está con Waldir, y bueno, y conocí a Beto de una manera casual,
Desde hace 5 años yo decidí no ver televisión y me pasé al internet completamente, pero bueno, ando en otra dinámica de la vida y con otros intereses, y obviamente fue muy fácil conocer todo el trabajo que hace Rawayana, y cuando nos plantearon la idea del festival, pero sin duda alguna pues nos sentimos identificados por las dificultades que eso amerita en los tiempos que estamos, y bueno, y ahí inmediatamente fue un clic positivo, y bueno, vamos a trabajar y están nuestros espacios disponibles para que puedan crear y gestionar todo el proyecto. Hay algo interesante que me dices, porque me dices que te conectaste con Beto por el reto y lo difícil que era, ¿no? Pensé que a lo mejor te habías como conectado a través de los valores que tiene el festival, ¿no? Que también de lo que hay en el festival, pero me parece curioso que te hayas conectado justo por eso. Ayer hablabas del tema de resistir, ¿no? Claro, porque la actividad cultural está casi siempre señalada como de comer flores, de ingenuos, de son románticos, que eso no sirve, que para qué vas a montar una librería, que nadie lee. Entonces, siempre uno escucha como las adversidades, y eso más bien a nosotros nos ha llenado de optimismo, y hemos sido capaces de demostrar con hechos empresariales, además, que la actividad cultural es rentable, genera felicidad a la comunidad que se acerca a la actividad y nos permite afrontar la vida de una manera distinta, con más alegría. Y en eso apostamos. Cuando alguien dice queremos hacer un concierto multitudinario bajo este contexto, pues yo dije, bueno, pues es lo que hacemos nosotros todos los días, nosotros lo hacemos de una manera micro, casi celular, y la idea de nuestro nuevo amanecer, como yo le diría ahora, NN, nuestro nuevo, este amanecer maravilloso, pues sin duda nos lleva a magnificar lo que hacemos con las mismas preocupaciones y a afrontar retos similares, el que es el de convencer realmente a la opinión pública de que lo que estamos haciendo es genuino, es legítimo, es transparente y es honesto, sobre todo, que es, como yo le digo a todo mi equipo de trabajo, nuestra empresa es altamente auditable, aquí no se esconde nada, y en este amanecer no sé, todo lo contrario, estamos intentando mostrar, iluminar desde la cultura y del arte, que es una de las cosas más difíciles de concretar en el mundo. Las sociedades que han desarrollado más sus industrias culturales porque han desarrollado antes todas sus industrias básicas, ¿no? No en vano el ejemplo que te citaba hace rato del ecosistema de Clúster de Cataluña, el último que se integra es el audiovisual. Primero fueron las industrias básicas, ¿no? ¿Cómo crees que impactan o de qué manera influyen este tipo de eventos en la ciudad? Bueno, creo que lo más importante en este momento es el ánimo. Hay gente que ha sido vivir Ecuador o Perú mirando los dólares que se van a ganar hasta que se consiguen que es una sociedad altamente machista, por ejemplo. Entonces vienen los desencuentros, ¿no? Entonces es un problema de ánimo, y yo creo que es un problema de actitud fundamentalmente. Si nosotros cambiamos la actitud podemos cambiar las cosas que estamos haciendo. Lo que pasa es que se ha generado una dependencia tan aguda a las políticas gubernamentales de una manera vertical que no nos han dejado prácticamente decidir nada, sino que somos tutoriados por el poder de una manera vertical hasta que empezamos a hacerle contrapuestos, ¿no? ¿Cómo puede rescatarse la economía a través de eventos culturales? A la gente que no tenga ni idea, esa gente que piensa que yo voy para ese evento ahí gratis en la calle y eso es gratis, pero o sea, no sabes todo el trabajo que hay detrás de eso, ¿no? Pero yo creo que toda actividad que mueva más de 100 personas genera un efecto alrededor de su entorno, ¿no? Y si estamos hablando de 30.000, por lo menos que es la lectura económica que yo he hecho de esto, un evento que logre reunir más de 30.000 personas, eso genera un impacto. Eso genera un impacto positivo para la economía, porque eso es como una suerte de vasos sanguíneos que se van corriendo por todo el entorno económico, y todo evento cultural es importante y es de alto impacto. Yo no tendría que, yo estoy absolutamente convencido de que todas las actividades culturales son de alto impacto, sobre todo en la generación de conciencia crítica y de la construcción de la ciudadanía, que eso no se compra ni se adquiere en una clase, eso es un trabajo constante, el tema de la actitud y de la generación de ciudadanía.
En los años 50 los escritores quizás tenían esta potestad de generar el impacto a través del mundo editorial, y últimamente los futbolistas, que en su mayoría tienen una formación formal bastante baja, se han convertido en los portavoces no sé si de la cultura, ¿no? Pero se han convertido como portavoces de los ejemplos, y los músicos auténticos se han convertido en este instante, están cumpliendo ese rol de la comunicación, del ejemplo, del llegar con un mensaje concreto a un público muy alto en muy poco tiempo y ser capaces de contribuir a la generación de conciencia crítica. Eso que dice, corta, dale, pues cortamos y seguimos